Este contenido está basado en hechos de dominio público, opiniones personales y especulaciones. Se presenta únicamente con fines de entretenimiento y reflexión, y no busca emitir juicios definitivos. Se recomienda discreción al espectador. Última hora. Lo que acaba de decir Ashton Kutcher ante un grupo reducido de periodistas está sacudiendo los cimientos de Hollywood. La declaración, inesperada y sin filtros, no solo ha confirmado los rumores que circulaban desde hace años, sino que ha abierto un capítulo completamente nuevo en una historia que parecía enterrada por el poder, la fama y el silencio. Era una mañana cualquiera en Los Ángeles cuando Ashton, acompañado únicamente por su esposa Mila Kunis y su abogado personal, solicitó una breve aparición en un evento privado destinado a la salud mental de actores jóvenes. Nadie imaginaba que ahí, entre frases de inspiración y bienestar emocional, el actor interrumpiría su intervención para confesar algo que llevaba tiempo en su pecho. No puedo seguir callando, no después de todo lo que vi. No después de saber lo que otros están viviendo. El salón quedó en completo silencio. Algunos pensaron que era parte del discurso, una especie de metáfora. Pero no. Ashton respiró profundamente, bajó la vista, apretó las manos y continuó: los rumores sobre Didi eran reales. Yo estuve allí. Yo lo vi. Y ya no puedo seguir actuando como si no hubiera pasado. Las palabras no tardaron en filtrarse. En minutos, la noticia recorría redes sociales, salas de redacción, grupos privados de actores y foros especializados. Pero lo más impactante no fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Con el rostro demacrado, pero firme. Sin maquillaje ni show. Solo un hombre que llevaba años lidiando con una verdad incómoda, enfrentado ahora a la urgencia moral de romper su propio silencio. Lo que reveló a continuación fue un viaje oscuro por los sótanos ocultos de la industria. Habló de una fiesta en Malibú, de un sótano decorado con luces tenues y cámaras ocultas. No dio fechas exactas, pero sin nombres. Mencionó asistentes, describió rituales disfrazados de performance artístico y confesó haber sido testigo de situaciones que jamás creyó posibles fuera de una película de ciencia ficción. Una de las frases que más estremeció a la audiencia fue: a veces, estar en la cima del mundo significa mirar hacia abajo y ver que todo está construido sobre personas rotas. Hablaba con una mezcla de culpa, miedo y necesidad de redención. Reconoció haber callado por años, escudado en la excusa de proteger su carrera, su familia, su seguridad. Pero ahora, decía, la verdad pesaba más que cualquier amenaza. Lo que más sorprendió fue la reacción de Mila Kunis. En lugar de intentar detenerlo, ella tomó su mano y asintió con la cabeza mientras él hablaba. En un momento incluso se levantó, pidió el micrófono y dijo: ya no es tiempo de proteger reputaciones, es tiempo de proteger a los inocentes. Su apoyo fue tan firme como inesperado. Había amor, pero sobre todo, había decisión. Ashton narró que fue invitado por Didi a un evento cerrado para productores jóvenes, una supuesta oportunidad para entender las reglas del juego real. Pero lo que presenció lo dejó marcado. Según sus palabras, no era una reunión creativa, era un teatro de control, manipulación y poder. Describió cómo al llegar fue despojado de su teléfono, cómo un asistente le pidió firmar un documento de confidencialidad por seguridad del anfitrión y cómo, al ingresar al salón principal, sintió por primera vez que la fama podía convertirse en una trampa mortal. La música sonaba suave, la iluminación era difusa, pero el ambiente estaba cargado de algo más denso, un tipo de energía que Ashton definió como vacía, pero hambrienta. En un rincón, dijo, vio a jóvenes actores a los que apenas reconocía, sentados en semicírculo alrededor de un hombre en bata que les hablaba como un guía espiritual. Era Didi. No hablaba como artista, hablaba como profeta. Como si tuviera acceso a verdades que nosotros no podíamos comprender, relató. Ashton no especificó detalles gráficos, pero sí dio a entender que la velada degeneró rápidamente en algo perturbador. No todos participaron, pero todos fueron testigos. Y ese es el verdadero crimen, dijo con la voz temblorosa. Su abogado, presente en la sala, confirmó que todo lo dicho por el actor estaba respaldado por declaraciones firmadas y evidencia ya entregada a las autoridades. Las consecuencias no tardaron. En menos de 24 horas, Didi emitió un comunicado a través de su equipo legal, negando absolutamente todo y calificando las declaraciones como parte de una campaña de difamación orquestada por intereses que buscan destruir su legado. Sin embargo, el comunicado fue recibido con escepticismo. Las redes, los medios y la opinión pública parecían haber tomado una postura. Algo pasó, y Ashton no estaba solo.
Actores como Elijah Wood, Rosario Dawson y Donald Glover comenzaron a publicar mensajes ambiguos en redes, haciendo alusión a verdades incómodas que por fin salían a la luz. Nadie daba nombres, pero el patrón era claro: la caja de Pandora se había abierto. Y era demasiado tarde para cerrarla. Mientras tanto, medios internacionales comenzaron a reconstruir cronologías, comparando fechas de eventos, filtraciones antiguas, y hasta fragmentos de entrevistas olvidadas donde otros famosos habían lanzado comentarios en clave. Era como si de pronto todas las piezas comenzaran a encajar. Pero lo más inesperado ocurrió 2 noches después. En un noticiero de televisión en horario estelar, se filtró un video, corto, pero claro, donde Ashton Kutcher aparece saliendo apresuradamente de una mansión en Benedict Canyon, visiblemente alterado, acompañado por una figura que se presume es un joven actor menor de edad en ese entonces. La fecha del video coincidía con una de las noches descritas en su testimonio. La difusión del video provocó una reacción masiva. No porque mostrara nada explícito, sino porque por primera vez se conectaba un relato con una prueba visual. Y en el mundo de Hollywood, donde todo puede ser manipulado, una imagen cruda, sin cortes ni guión, puede cambiarlo todo. Desde entonces, medios como The Guardian, CNN y Le Monde han comenzado a investigar las conexiones profundas entre Diddy y ciertos círculos de poder que por años se creyeron intocables. Y lo que más inquieta es que apenas estamos viendo la superficie de algo mucho más profundo. Porque mientras Ashton empieza a recibir apoyo de figuras que antes guardaban silencio, también comienzan a surgir voces que confirman que lo que él describió no es un hecho aislado, sino parte de un patrón repetido durante décadas, disfrazado de glamour y exclusividad. Actores jóvenes, aspirantes, asistentes de producción, e incluso músicos novatos, están ahora compartiendo experiencias similares en redes sociales, muchos de ellos por primera vez. Algunos testimonios hablan de invitaciones misteriosas, de habitaciones cerradas con códigos de acceso, de fiestas que empezaban con promesas de networking y terminaban en escenas dignas de un thriller psicológico. Lo que antes era un secreto a voces ahora se está convirtiendo en un coro imposible de silenciar. Y cada nueva declaración parece respaldar más la valiente confesión de Ashton Kutcher. No se trata solo de su testimonio, sino de un efecto dominó que ha comenzado a tumbar una estructura basada en el miedo, el chantaje y el silencio institucionalizado. Mientras tanto, Mila Kunis ha intensificado su apoyo público a Ashton, incluso cancelando varios de sus proyectos para acompañarlo en lo que ella misma llamó una batalla por la verdad y la dignidad de los que nunca fueron escuchados. En una publicación que se volvió viral, escribió: "No estamos aquí para destruir carreras. Estamos aquí para que ninguna otra se destruya en la oscuridad". Por su parte, las agencias de talento más importantes de Hollywood han comenzado a revisar sus expedientes internos, temiendo ser salpicadas por las consecuencias legales y morales de lo que se está destapando. En paralelo, el Departamento de Policía de Los Ángeles ha confirmado que se ha abierto una investigación oficial, aunque se mantiene bajo estricta confidencialidad por el nivel de las personalidades involucradas. Diddy, mientras tanto, ha mantenido un perfil bajo. Canceló su participación en un festival benéfico, suspendió una colaboración con una marca de lujo, y ha evitado a toda costa hacer apariciones públicas. Pero algunos medios aseguran que estaría preparando una demanda por difamación contra Kutcher, lo que podría desencadenar un proceso judicial sin precedentes donde verdades ocultas podrían salir a la luz de forma incontrolable. La opinión pública está dividida. Mientras unos defienden la presunción de inocencia, otros exigen que figuras como Diddy enfrenten, al menos, el juicio moral que corresponde a quien durante años se benefició del prestigio sin dar cuenta sobre su conducta en espacios privados. Ashton, por su parte, ha decidido no retractarse ni suavizar sus palabras. En una reciente entrevista con un medio europeo, fue tajante: "No estoy buscando fama ni redención. Estoy buscando justicia. Porque yo sobreviví, pero otros no". Y esa frase, dicha con los ojos humedecidos, resonó con una fuerza imparable en millones de personas alrededor del mundo. Porque no se trata solo de él. Se trata de todos los que aún callan. De los que fueron rotos en silencio. De los que creyeron que no tenían opción más que adaptarse o desaparecer. El caso sigue en desarrollo. Pero algo ya es claro: Hollywood no volverá a ser el mismo. Y todo comenzó con una voz que decidió decir basta. La presión sobre otras celebridades se volvió insoportable. Varios actores que en otro momento se mantuvieron al margen comenzaron a soltar declaraciones ambiguas, como si intentaran protegerse de una posible implicación futura. Las redes sociales estallaban con teorías:
recortes de entrevistas pasadas, y hasta capturas de pantalla de viejas publicaciones que ahora se leían bajo una nueva luz. De pronto, todo parecía formar parte de un rompecabezas siniestro. Mientras tanto, Ashton Kutcher, que había abierto esta caja de Pandora, se convirtió en el centro de un torbellino. Fue criticado, defendido, ridiculizado, exaltado. Pero su postura no cambió. Se mantuvo firme, incluso cuando comenzaron a circular amenazas veladas en blogs anónimos y foros oscuros. Los medios intentaron vincularlo a intereses ocultos, a campañas de desprestigio, a rivalidades de industria. Pero ninguna prueba sólida apareció. Solo quedaba su palabra, y la fuerza con la que la sostenía. Y es que, más allá del nombre de Diddy, lo que estaba en juego era el alma misma del entretenimiento. Porque si lo que Ashton describía era cierto, si esas fiestas eran más bien rituales selectivos disfrazados de diversión, entonces el sistema que durante décadas había sido venerado por miles, estaba podrido desde su raíz. No solo se trataba de escándalos privados, sino de un mecanismo de poder que protegía a los depredadores y silenciaba a los vulnerables. En una segunda comparecencia ante el tribunal, Ashton reveló detalles aún más turbios. No solo habló de las habitaciones ocultas y del comportamiento errático de algunos asistentes. También mencionó un lenguaje secreto, una especie de código entre los invitados, diseñado para identificar quién estaba dentro y quién no. Comentó que, en más de una ocasión, sintió que lo estaban poniendo a prueba, como si su comportamiento fuera evaluado para decidir si merecía avanzar en la cadena. El juez, visiblemente incómodo, pidió que algunos pasajes de esa audiencia se realizaran a puerta cerrada. Varios periodistas protestaron, pero la decisión se mantuvo. Afuera, los medios especulaban con lo que se había dicho tras esas puertas. Y mientras tanto, en redes, el hashtag #Ashton dijo la verdad se volvió tendencia mundial. Mila Kunis, que había guardado silencio durante semanas, finalmente publicó un mensaje críptico en su perfil oficial: las paredes también escuchan. Y cuando las grietas se abren, todo lo que estaba escondido comienza a salir. La frase fue interpretada por muchos como una señal de respaldo indirecto, aunque su equipo no emitió comentarios. Lo cierto es que mientras más se desarrollaba el caso, más nombres comenzaban a aparecer vinculados. Productores de renombre, directores de casting, empresarios musicales, todos comenzaban a sentirse incómodos. Algunos abandonaban eventos sociales sin explicación, otros borraban publicaciones viejas, y los más osados comenzaban a contactar a medios para aclarar que nunca habían participado en nada extraño. Y en medio de todo, Diddy seguía en silencio. Sus abogados negaban rotundamente todas las acusaciones, pero las acciones hablaban más fuerte. Cancelación de contratos, caídas bursátiles de sus marcas asociadas, y lo más impactante, la repentina renuncia de uno de sus socios más antiguos, quien simplemente emitió un comunicado donde decía: no puedo seguir siendo parte de esto. El caso comenzó a dividir la industria. Algunos argumentaban que todo era una conspiración para destruir a hombres poderosos. Otros, en cambio, agradecían que por fin se abriera un espacio para hablar de lo que siempre se supo pero nadie se atrevía a denunciar. Ashton Kutcher, sin buscarlo, se había convertido en una especie de símbolo incómodo. No era un mártir, ni un héroe, pero sí alguien que había dicho lo que muchos callaron durante años. Y mientras el juicio continuaba, se filtraron imágenes de nuevas reuniones del jurado, declaraciones juradas de otras figuras conocidas, e incluso una carta anónima que, según algunos periodistas, provenía de una estrella mundial aún activa en la música, confirmando varios detalles narrados por Ashton. En ese punto, el caso dejó de ser solo judicial. Se volvió un fenómeno cultural, un ajuste de cuentas con los cimientos podridos del show business. Las conversaciones comenzaron a llegar a las universidades, a los colegios de actuación, a los foros de cine independiente. Por primera vez, la industria tenía que mirarse al espejo sin maquillaje. Y lo que reflejaba era inquietante, una red de complicidades, silencios pactados y secretos envueltos en glamour. Las alfombras rojas, que durante años fueron símbolo de prestigio, empezaban a verse como pasarelas de máscaras cuidadosamente elegidas. Mientras el juicio avanzaba, las declaraciones comenzaron a alcanzar niveles de tensión pocas veces vistos. Un ex asistente personal de Diddy testificó bajo juramento que había visto cómo ciertas celebridades eran conducidas a zonas restringidas durante sus fiestas, y que a él mismo le habían ordenado no hacer preguntas, incluso cuando escuchaba gritos o ruidos sospechosos detrás de las puertas. Nadie lo obligaba a participar, pero todos sabían que su trabajo dependía de su silencio.
Ashton Kutcher, al enterarse de este testimonio, pidió regresar al estrado para apoyar su versión. Esta vez, su tono fue distinto. Ya no hablaba con el temblor de quien se expone, sino con la firmeza de quien ya no tiene nada que perder. Contó que hubo una noche, particularmente confusa, en la que vio a una joven actriz, que hoy es reconocida mundialmente, salir de una de esas habitaciones en estado de shock. Nunca volvió a verla en ningún evento, y poco después, desapareció de la industria. Nunca supe qué le pasó, pero desde entonces supe que algo estaba muy mal, dijo con los ojos llenos de dolor. Las redes comenzaron a especular sobre la identidad de aquella actriz. Algunos medios sensacionalistas incluso mostraron listas de celebridades que abandonaron repentinamente sus carreras. Pero lejos del morbo, lo que esto generó fue un ambiente de reflexión profunda. ¿Cuántas historias habían sido silenciadas por miedo? ¿Cuántas carreras destruidas por atreverse a hablar? El abogado de Diddy intentó invalidar la credibilidad de los testigos, pero cada intento parecía reforzar la imagen de un sistema defensivo desesperado por contener una verdad que ya se había escapado. George Clooney, Leonardo DiCaprio y otros nombres pesados de la industria comenzaron a emitir comunicados breves, sin mencionar directamente el caso, pero con frases como la verdad siempre encuentra la forma de salir o es momento de limpiar la casa. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabían de qué hablaban. Lo más impactante ocurrió en la jornada 22 del juicio, cuando una antigua figura de la televisión, que llevaba años alejada del foco público, pidió declarar de forma voluntaria. Dijo que no buscaba fama ni compensación, solo paz. Contó cómo en una fiesta organizada por Diddy, fue presionada a consumir sustancias que alteraron su conciencia, y que al despertar, no recordaba nada, salvo la sensación de haber sido utilizada. Nadie la creyó en su momento, y por eso decidió irse del medio. Su testimonio, aunque estremecedor, fue recibido con una ovación silenciosa en la sala. Era la confirmación de que las historias no eran exageraciones, sino piezas de una verdad incómoda. En ese ambiente de tensión y revelaciones, Ashton decidió cerrar su participación con una frase que quedó grabada en la memoria colectiva: "No vine aquí a destruir a nadie, vine a salvar lo poco que queda de nuestra dignidad". La sala quedó en silencio. Algunos lloraban. Otros bajaban la mirada. La corte, en ese instante, dejó de ser un recinto judicial y se convirtió en un espejo de una industria en crisis. Las repercusiones no tardaron. Plataformas de streaming comenzaron a revisar contratos, productores fueron suspendidos, se abrieron investigaciones internas en sellos discográficos y agencias de talentos. Lo que empezó como una declaración aislada se convirtió en una sacudida estructural. Y aunque muchos intentaban negar los hechos, el público ya no era el mismo. La audiencia se había vuelto más crítica, más despierta, más exigente. Las palabras de Ashton Kutcher habían atravesado la pantalla. Ya no era solo un actor. Se había transformado en la voz que rompió la burbuja. Y aunque no todos lo apoyaban, incluso sus detractores sabían que, después de esto, ya nada volvería a ser igual. La fiscalía cerró su caso con una frase contundente: "No juzgamos la fama. Juzgamos los actos que se ocultaron tras ella". El jurado fue enviado a deliberar, pero antes de que siquiera se encerraran en la sala, el ambiente fuera del tribunal ya hervía. Manifestantes con pancartas pedían justicia, mientras otros cuestionaban si esto no era simplemente una cacería mediática. Pero lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, había un sentimiento generalizado de que la verdad, aunque dolorosa, estaba por fin saliendo a la luz. Ashton Kutcher no volvió a hablar con los medios después de su última aparición. Se retiró discretamente a su casa en Iowa, lejos de Hollywood. Fuentes cercanas aseguran que ha rechazado varios contratos millonarios y que dedica su tiempo a trabajar con fundaciones que protegen a víctimas de abuso en la industria del entretenimiento. "No se trata de mí", habría dicho a uno de sus amigos. "Se trata de que nadie más tenga que callar lo que vivió por miedo a que nadie le crea". Diddy, por su parte, guardó silencio. Sus abogados apelaron a la presunción de inocencia y a la falta de pruebas concluyentes. Pero el juicio ya no era solo legal, sino moral. Su figura pública se había convertido en una sombra de lo que fue. Las marcas que alguna vez lo respaldaron empezaron a desvincularse. Y aunque aún contaba con algunos defensores, el clamor popular exigía respuestas más allá de los tecnicismos jurídicos. Lo que ocurrió en esa sala, entre testimonios y lágrimas, fue más que un juicio. Fue una catarsis colectiva. Fue el momento en que las estrellas dejaron de brillar para volverse humanas, con errores, miedos, secretos.
Y aunque muchos intentaron aferrarse a la narrativa del espectáculo, hubo algo más profundo que se despertó: la necesidad de limpiar el alma de una industria que por años había preferido mirar hacia otro lado. Los medios internacionales cubrieron el veredicto como si se tratara de una elección presidencial. No importaba si alguien era fan de Didi o seguidor de Aston. Lo importante era lo que simbolizaba este proceso: un cambio de paradigma. El fin de una era de silencios incómodos. El inicio de un tiempo donde la verdad, aunque duela, tiene un lugar. La sentencia fue leída una tarde gris. El juez, con una voz firme pero serena, dijo: este tribunal reconoce la complejidad del caso. Pero también reconoce el valor de quienes decidieron hablar. Y en honor a ellos, esta decisión no es solo legal. Es simbólica. La sala estalló en murmullos. El veredicto fue mixto. Algunas acusaciones no pudieron comprobarse, otras sí. Pero el mensaje ya estaba dado. Y era irreversible. Aston no apareció en la audiencia final. Pero un comunicado suyo circuló por redes. Decía: no hice esto por venganza. Lo hice por cada persona que alguna vez creyó que su voz no tenía peso. Hoy descubrimos que sí lo tiene. Y eso, nadie podrá callarlo otra vez. Lo que sigue aún es incierto. Pero una cosa quedó clara: el brillo de Hollywood ya no podrá ocultar lo que pasa tras bambalinas. Y gracias al coraje de quienes se atrevieron a hablar, quizás estemos más cerca de una industria menos perfecta, pero mucho más humana.